Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy tenemos a una persona muy especial, a un invitado muy especial que nos visita en el canal y es Marcos Struts, leyenda del Club de Fútbol Gandía. Hola Marcos, ¿qué tal? Hola, Bueno, es un placer tenerte aquí, a toda una leyenda, una institución del Club de Fútbol Gandía, uno de los mejores delanteros, de los mejores jugadores de la historia, de los 75 años de historia del Club de Fútbol Gandía, que precisamente se cumplen este año. Y bueno, es un placer que hayas aceptado estar con nosotros un ratito charlando de fútbol y de tu trayectoria. bueno, eso siempre que sea hablar de fútbol y encontrarte gente que encantada del fútbol, que le gusta el fútbol, pues bueno, la verdad que es un placer y para eso estamos, ¿no? Pues bueno, Marcos, si te parece, antes de empezar la entrevista, vamos a hacer una breve introducción, un breve repaso de tu carrera para que la gente que no te conozca, que te conozca un poquito mejor, ¿vale? Perfecto. Marcos Struts Martínez, leyenda del Club de Fútbol Gandía, uno de los mejores jugadores de la historia de los 75 años del Club Blanquiazul y ex capitán del Club de la Safor. Nació en Gandía, pero él es de Palma de Gandía. Tiene 48 años y nació el 14 de septiembre de 1973. Marcos es el rey de las tres copas. ¿Por qué de las tres copas? Porque es el único jugador de la historia del club que ha ganado 3 de los 4 títulos de liga de la entidad. La liga de tercera división de 1995, en aquella famosa fase de ascenso con Europa, Sóller y Águilas, y la del 2010, también de tercera división, con su mítico gol en el descuento contra la Roda, en el último ascenso a Segunda División B. Luego, como no, ese campeonato de Liga del año 2000 en Segunda División B con aquel equipo legendario capitaneado por César Ferrando y jugadores tan ilustres como Spin, Bauzá, Frigola o Carpio, entre otros. Ha jugado, además, en clubes tan importantes e históricos como el Real Jaén, el Cartagonova, el Cartagena, el Club Deportivo Castellón, donde también es considerado una leyenda y donde jugó en Segunda División, el ya desaparecido Alicante Club de Fútbol y en el Club Deportivo Alcoyano, otro histórico de nuestro fútbol, del fútbol valenciano. Se retiró como lo que es, como leyenda, con gol y ascenso histórico a Segunda División B el gol fue en el descuento y además estando lesionado. Además de los logros como futbolista, ahora es entrenador y ha entrenado a conjuntos como el Benetedrà Club de Fútbol, la Unión Esportiva Benifairó y más recientemente la Unión Deportiva
Oliva. Y bueno, Marcos, muy buen currículum el que conlleva tu trayectoria. Bueno, unos cuantos equipos. La verdad es que tampoco son tantos, ¿no? Después de tantos años de fútbol, prácticamente tienes 5 o 6 equipos. Y bueno, no soy un jugador que esté pocos tiempos. Me gusta, pues cuando llegas a un equipo, intentar mantenerte allí el máximo tiempo posible. Eso significa que estás haciendo bien las cosas, que la gente te quiere, te aprecia y te valora, ¿no? Y yo creo que eso al final siempre es lo mejor. Y bueno, vamos a remontarnos a los inicios. ¿Cómo fueron esos inicios en el mundo del fútbol? Cuéntanos, ¿cuándo te diste cuenta que el fútbol era lo tuyo y que te querías dedicar a ello de modo profesional? Bueno, yo creo que eso no se da cuenta nadie. Todos tenemos ilusión, ¿no? Por jugar a fútbol, por ser grandes estrellas y demás. Pero la verdad que yo en ningún momento pensé en poder dedicarme al fútbol. De hecho, eh, era un poco peculiar porque no me gustaba ver el fútbol por la tele. Me gustaba jugar. Me gustaba jugar al fútbol, pero igual que me gustaba jugar al básquet, al tenis o cualquier deporte. De hecho, con 18 años todavía estaba en segunda regional, en el equipo de los Portuarios, y haciendo la mili en Manises. Y estando ese año, estando en los Portuarios, íbamos primeros en una liga en segunda regional, que estaba el Alcoyano B y el Gandía B, íbamos líderes y me llamó, faltando pues 10 o 12 partidos, me llamó el entrenador del Pego, que quería que fuese con él al Pego. Entonces estaba Fernando Sendra de entrenador, y yo le dije que yo no podía ir allí a jugar porque no podía ni entrenar y solamente podía ir a los partidos, y siempre y cuando pues, no tuviese guardia o algo, porque estaba haciendo la mili. Él me dijo que le daba igual, que quería que fuese. Digo, este tío, si no me conoce. Dice, y de repente me dice, te vamos a pagar 40.000 pesetas. Digo, 40.000 pesetas. Digo, no, 20.000 pesetas. Digo, 20.000 pesetas, me pagan por jugar a fútbol y todo. Digo, ¿dónde quieres que te firme? Y así empezó todo. Firmé en el Pego. Tuve suerte de que el primer partido pues, marqué 2 goles, porque claro, un chico de 18 años que viene de segunda regional, te vas al Pego de preferente sin entrenar, te ponen a jugar y dices, bueno, este tío, ¿qué se piensa? Y la verdad que me aceptaron muy bien y tuve grandes compañeros. Y ahí empezó un poco todo, de ahí al Benissa con el mismo entrenador y luego ya firmamos por el Gandía en tercera. Y bueno, y en todos estos años de tu trayectoria extensa, ¿qué entrenador es el que más te ha ayudado o el que más te ha marcado en tu carrera deportiva? Hay varios entrenadores que han sido importantes en mi carrera. Indudablemente, para mí el más importante, eh, por lo menos de los más importantes y el que yo le tengo un gran aprecio es a Fernando Sendra, porque fue el que primero apostó por mí y sobre todo el que me enseñó a saber moverme dentro de un campo de fútbol, ¿no? Él explotó mis cualidades y me dijo que no me complicase la vida, que hiciese estos 4 movimientos y trabajo, y la verdad que para mí es el entrenador que confió en mí y que me enseñó mis primeros inicios. Luego es verdad que Damián Castaño pues fue un entrenador que apostó por un chaval de 20 años que venía prácticamente de jugar de los Portuarios y un año en Benissa, porque el Pego pues estuve 5 o 6 partidos solo, y que apueste por un club como el Gandía de tercera división, por un chaval de 20 años que no conocía a nadie, a pesar de ser de aquí, por la verdad que tengo mucho que agradecer. Y luego, pues, otros entrenadores que me han marcado muchísimo y que tengo mucha relación con él. Y yo creo que por todo lo que conseguimos es César Ferrando, con ese campeonato de Liga de Segunda División B, frente a equipos tan potentes como el Hércules, el Elche, el Murcia, Nasti Tarragona, Barça B, la verdad es que Cartagonova, Castellón. Tenías una liga impresionante y conseguimos hacer una gran campaña. Ya veníamos haciendo buenas temporadas con él y la verdad que son entrenadores que te marcan y que, bueno, pues son de los que han hecho que tu carrera vaya hacia adelante. Y bueno, hemos hablado de entrenadores y ahora me gustaría que habláramos de compañeros. En toda esta carrera, imagino que habrás tenido muchos amigos, pero si tuvieras que elegir a uno o a 2 o 3 amigos que te quedas para toda la vida gracias al mundo del fútbol, ¿con quién te quedarías?
Es verdad que en el mundo del fútbol conoces a mucha gente, haces muchas relaciones y no todos acaban siendo amigos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Gandía he hecho grandes amistades que sigues manteniendo. A mí, personas que incluso me han ayudado muchísimo, muchísimo en mis primeros inicios del fútbol, como fue Carlos Santandreu, una persona para mí importante en esos inicios, un gran compañero y hoy en día amigo. Luego gente como Albelda, Pepito Albelda, que coincidimos en Gandía y luego incluso se vino conmigo al Cartagonova. Pues tenemos una relación de amistad muy grande, prácticamente casi todos los días nos vemos. Y también, bueno, pues tengo dos compañeros de Castellón que seguimos manteniendo muchísimo contacto, como Xavi Oliva, el portero que estuvo conmigo en el Castellón y firmó por el Villarreal, y Jorge Espeleta, otro jugador también que coincidimos en el Castellón de Torrent, que bueno, mantenemos todavía esa relación. De hecho, en verano muchas veces salimos de viaje todos juntos y bueno, pues eso es al final lo que te queda, ¿no? Tienes muchos contactos, pero amistades reales, fuertes, pues acaban siendo 6 7 muy pocos, ¿no? Pero que al final llevarte bien con todos y sigues manteniendo contactos con prácticamente casi todos los jugadores, pero amistades fuertes son esos 4 5 6 los que puedas encontrar. ¿Y cuál ha sido el mejor momento de tu carrera deportiva y cuál ha sido el peor? Bueno, el mejor, yo creo que uno de los mejores es el gol del ascenso, ¿no? De la Roda. En el momento que te retiras, encima, pues bueno, todas las circunstancias que se dieron para que esa retirada fuese un poco a la heroica, ¿no? Salías de una lesión, sales faltando 20 minutos, te rompes, te quedas ahí de palomero y pasando de la hora, pues marcas el gol. Es tu último partido, tu retirada, el ascenso de tu equipo, ¿no? De tu ciudad. Pues bueno, es algo que te queda ahí y posiblemente sea de los mejores momentos de tu carrera. De los peores, pues yo creo que siempre al final los peores son las lesiones, ¿no? Gracias a Dios tampoco he tenido muchas lesiones, pero bueno, yo creo que el peor momento para cualquier jugador siempre es una lesión. Yo le digo, muy poquitas, menisco y ya está, pero no tengo muy malos momentos que digamos. Y bueno, ¿y alguna cosita de la que te puedas arrepentir a lo largo de tu carrera deportiva? ¿Alguna decisión que hayas tomado que luego hayas dicho, no lo tenía que haber hecho, no me tenía que haber marchado de este club o alguna cosa así? No, yo he pensado siempre que, porque es verdad que cuando llegas a un club y no salen las cosas de inicio, pues podía haber firmado, tenía otro equipo y tal, pero yo pienso que siempre cuando he tomado una decisión ha sido muy meditada y luego me puede salir bien o mal, pero siempre he pensado que en ese momento era la mejor opción y por eso acepté ir a tal club. Entonces, la verdad que no me arrepiento de nada de lo que he hecho a nivel futbolístico, que digamos, eh, la verdad que he tenido la gran suerte de poder elegir dónde podía firmar, pues tampoco he tenido representantes, solamente pues al final un poco de mi carrera y era un tema más de relación de amistad que otra cosa, porque prácticamente los clubes me llamaban a mí y yo le ponía en contacto con él. Entonces, pues bueno, he tenido la suerte de poder jugar en los mejores clubes de la Comunidad Valenciana, como el Gandía, el Alcoyano, el Castellón, estuve en Alicante. Pues bueno, la verdad que he intentado siempre moverme por la zona, no irme demasiado lejos, lo he conseguido. Eh, hemos tenido oportunidades yo recuerdo cuando fui en el Cartagonova, me llamó el Extremadura para ir allí y una vez estuve en el Jaén y quería firmar en el Castellón, lo tenía también decidido, tenía en Numancia que había acabado de bajar de primera a segunda A y en ese momento le dije a mi mujer que si encontraba trabajo en Gandía, pues firmaba en el Castellón, o sea, un segunda A que era Numancia y un segunda B que era Castellón. Pero bueno, yo pensaba, digo, tengo 28 años, 28, 2 años que firmo en el Castellón, 30 y de ahí ya para casa. Pues bueno, me tiré todavía 4 años en Castellón, otro en Alicante, 2 en Alcoy y luego volvimos a casa. O sea que la verdad que no puedo quejarme de la suerte que he tenido de estar en clubes importantes y que he estado muy a gusto.
Y a nivel personal, nos gustaría conocer un poquito más a Marcos. ¿Qué hobbies tiene Marcos, aparte del ya conocido del fútbol? Bueno, hobbies tengo bastantes. Luego tengo un hobby que para mí es una profesión que es un hobby, ¿no? Yo creo que es una gran suerte el poder dedicarte a aquello que te gusta. Tengo una barbería a la cual me dedico y para mí es algo que inicié antes de jugar al fútbol. Estuve trabajando 10 años, incluso en segunda vez seguía trabajando porque es algo que disfruto y volví hace 3 o 4 años la abrí, la verdad que hoy en día está funcionando muy bien. Y luego prácticamente todo tipo de deportes. Ahora, por ejemplo, estoy jugando a tenis, he hecho triatlón, ahora estoy también con las carreras, con la bici, bueno, pues un poco de todo. La verdad es que todo aquello que sea deporte me gusta. Y bueno, ya en clave gandiense, en clave blanquiazul, vamos a empezar a hablar un poquito de esos momentos clave de tu carrera en el Club de Fútbol Gandía y vamos a empezar hablando de aquel partido contra el Barça C en 1995 que os privó del ascenso. ¿Cómo recuerdas Sí. ese partido? Bueno, fue la liguilla de ascenso y se nos escapó, la verdad que se nos escapó esa liguilla en el campo en el Ministari. La primera parte íbamos 0-0, el equipo estaba bien. Yo creo que nos crecimos un poco y en la segunda parte salimos un poco a tutear al Barça B y la verdad que nos encontramos con 3 goles, un equipo con mucha calidad, muy buenos jugadores y bueno, pues ahí un poco ya se nos complicó bastante la liguilla. Luego tuvimos el partido de vuelta en casa. Sabíamos que nuestro, digamos que nuestra oportunidad para poder ganarles era meter muchísima presión, que ellos no se encontrasen cómodos dentro del campo de fútbol. La verdad que en ese sentido la afición ha ayudado muchísimo. Desde que llegó el autobús, pues notaron a la afición muy encima de ellos. Recuerdo además que en el pitido inicial, bueno, en el sorteo de campos, tuvimos que cambiar de portería. Y bueno, la imagen que tengo es toda la afición cambiando de, de, de portería, pero por el medio del campo, ¿eh? O sea, no fueron, no, por dentro del campo todos, cruzando, los de Barça B se quedaron todos, ¿esto qué? ¿Dónde nos hemos metido? A los 10 minutos, el Javi Moreno, no, Juan Carlos Moreno, perdona, pidiendo el cambio. O sea, las 2 primeras patadas lo levantaron 10 metros y aquel pidió el cambio. O sea, sabíamos que teníamos nuestras opciones, se iban por hacer un partido feo, intentar. Ganamos 1-0 en casa, pero la verdad que fue una pena no poder ascender porque de 12 puntos posibles conseguimos 10. Habían equipos que habían quedado primeros y no habían conseguido, vamos, ni 6 puntos y nosotros con 10 nos quedamos fuera. Pero yo creo que fue más un error de la Federación Valenciana por no hacer fuerza. Yo creo que no tenía tanto peso como la catalana. De hecho, subió el octavo de la Liga Catalana. O sea, nosotros nos fiamos que íbamos a subir nosotros por ser los segundos mejores de toda España y además el segundo de ese grupo, porque el Barça B no podía, el Barça C no podía subir porque había bajado el Barça B a segunda B. Entonces entendíamos que subíamos nosotros. Pues bueno, lo dejaron pasar. La Federación Valenciana, cuando se dio cuenta, la Federación Catalana ya había movido todos los hilos y acabó ascendiendo un equipo catalán, el octavo, que no había jugado ni la liguilla de ascenso. O sea, la verdad que fue una chapuza en toda regla. Una chapuza súper injusto y la verdad es que una auténtica pena. Pero bueno, el destino os lo debía y cuando sí que ascendisteis fue en esa promoción de ascenso contra el Europa, contra el Águilas y contra el Sóller, que además fuisteis campeones, ese título liguero, que además creo que fue tu primer título. No, el campeonato de liga, campeones de liga, quedamos en la temporada 94-95, la que no ascendimos. Y en la 95-96, que fue la que ascendimos con la liguilla esta, ahí quedamos terceros o cuartos en liga, pero la liguilla sí que, bueno, pues la verdad que nos salió bastante bien y pudimos Sí, conseguir. fuisteis campeones el año del Barça C. Correcto, correcto. Y sin embargo no fuisteis campeones, pero ascendisteis Eso contra es. Europa, Sóller.
y Águilas. Y Y Águilas. bueno, Sí. ¿y qué tal qué recuerdos tienes de esos enfrentamientos contra Europa, Águilas y Sóller? Pues la verdad que buenos y un poco agridulces, ¿no? Porque el partido del Europa allí ganamos 0-1, conseguí el gol y prácticamente teníamos el ascenso ya en nuestro bolsillo, porque teníamos que perder en casa, pues creo que era 0-3 o 0-4. O sea que el gol de allí de Europa para mí también ha sido un gol de los importantes por lo que significó. Sin embargo, digo lo de agridulce porque me sacaron una tarjeta amarilla y no pude jugar el partido de vuelta donde bueno, pues teníamos prácticamente el ascenso, era la celebración y a todo jugador le gusta estar dentro del campo y lo tuve que ver desde fuera con todo el sufrimiento y bueno, siempre te queda un poco ese sabor amargo, ¿no? De no poder estar dentro del campo y poder disfrutar y ayudar a los compañeros a celebrar ese ascenso, que es lo que todos deseábamos y la verdad que fue una alegría muy grande. Era mi primer ascenso en un club y con 21 años y la verdad que era algo que se recuerda para siempre. Y donde no hubo tanta suerte fue en el año 2000, donde a pesar de hacer probablemente la mejor temporada de la historia del Club de Fútbol Gandía, en aquella temporada de leyenda, fuisteis campeones de Segunda B, el mayor hito del club hasta el momento, en un grupo, como tú bien has dicho antes, con equipos muy potentes y históricos, como el Hércules, el Murcia, el Gramenet, el Elche, equipos muy fuertes, pero que luego en la promoción de ascenso os tocó un grupo duro, no pudisteis ascender, aunque tuvisteis opciones hasta el último partido, incluso hubieron unos minutos que estabais en segunda división, pero finalmente subió el Racing de Ferrol, estuvisteis en un grupo con el Racing de Ferrol, el Baracaldo y el Ceuta. Fue que fue quien ascendió finalmente el Racing de Ferrol. Más allá de esto, de ¿qué recuerdos tienes de esa temporada de César Ferrando, de la afición, de ese vestuario, de esos compañeros? Yo creo Más allá que del campeonato y de luego no conseguir el ascenso, ¿qué recuerdos tienes supongo que serán gratos? sí, fue una temporada perfecta, digamos, ¿no? Yo creo que nos faltó la guinda solamente del ascenso. Hicimos un gran grupo humano, ¿no? De vestuario. La verdad es que ya llevamos 2 temporadas con César Ferrando y poco a poco ese equipo se fue armando. Yo recuerdo que el año anterior yo vine de Jaén en la jornada 8-9 y íbamos últimos, llevábamos un punto solo y hasta la jornada 11 no conseguimos ganar el primer partido. Bueno, la segunda vuelta fue tan brutal que quedamos al final, creo que era sextos o novenos. O sea, en la segunda vuelta hubiésemos estado entre los 4 primeros. Entonces se mantuvo esa base y el año siguiente, con 3, 4 refuerzos, creo que no hubo más, 4 o 5 refuerzos, como mucho. La verdad que se armó un equipo muy compacto, muy buena gente. Es verdad que nadie creíamos que podíamos conseguir ese objetivo, ¿no? Ni nadie apostaba por nosotros. Pero la verdad que cuando empezamos los partidos, el equipo empezó a ganar, cogió muchísima confianza, éramos un equipo muy difícil de batir, era un equipo muy solidario, que corríamos todos, el cual no estaba exento también de calidad, con gente como David Bauzá, como Frigola, teníamos a Ausias también, jugadores que bueno, te aportaban también calidad, no solamente era un equipo difícil y correoso, sino que tenía gente que aportaba calidad. Hicimos una temporada espectacular, la verdad que para mí, siempre lo he dicho, yo creo que es por lo menos en cuanto a resultados y en cuanto a clasificaciones, es el mejor equipo de la historia del Club Gandía, por lo menos en ese sentido, ¿no? Yo no hablo de jugadores porque seguramente antes habían grandes equipos como el del Maspalomas, como jugadores que hay grandísimos jugadores, ¿no? Pero en cuanto a clasificación y la mejor clasificación de la historia, yo creo que es la de este equipo, ¿no? Y luego la promoción, pues bueno, la verdad que empezamos bien en Ceuta, empatando 2-2 y un poco ahí sufrimos lo que es el arbitraje, ¿no? En una liga de acceso fuera de casa y más en casa de Ceuta.
fue una pena no poder llevarnos los 3 puntos, pero bueno, en definitiva era un buen resultado. Y sí que ahí nos pegó un pequeño bajón a todos el día del Ferrol, ¿no? Yo creo que el perder en casa no contábamos con eso. Nosotros también pensábamos que el campo iba a estar lleno, salimos a calentar y al momento que salíamos a calentar veíamos gente entrando, oíamos mucho murmullo, mucho barullo por alrededor del campo. Y cuando entramos a ponernos la camiseta, digo, bueno, ahora cuando salgamos veremos el campo lleno. Y esa primera impresión y ver el campo no lleno del todo, sino zonas vacías, yo creo que ahí nos pegó a todos ese pequeño bajón que al final, pues bueno, yo creo que repercutió un poco en el partido. Perdimos 1-2 y luego fuimos a Ferrol. Y allí, bueno, yo creo que fue de los atracos grandes que has tenido en el fútbol, ¿no? Minuto 4 o 5 creo que fue. Penalti en contra, expulsión, penalti de un jugador nuestro, de Guijarro, que despeja un balón con la cabeza y dice que lo ha despejado con las manos, lo expulsa. Y bueno, ahí perdimos. Y claro, prácticamente en 3 partidos nosotros teníamos 1 punto y el Ferrol tenía 9 y prácticamente estaba ya sin opciones. Pero bueno, luego se dieron los resultados. Nosotros ganamos contra el Ceuta en casa, nos poníamos con 4 y el Ferrol perdió contra el Baracaldo. Luego vino el Baracaldo a casa, les ganamos también y el Ceuta le ganó al Ferrol. Entonces nos quedábamos a 2 puntos de ellos y si nosotros ganábamos en Baracaldo y el Ceuta le ganaba al Ferrol o empataba, exacto, nosotros podíamos ascender. Y bueno, pues hubo un momento que se dio los resultados. Nosotros íbamos ganando 0-1 y el Ferrol iba perdiendo. Pero bueno, no sé si don Dinero o cómo llamarlo, en 3 partidos, 5 penaltis o 4 penaltis a favor del Ferrol y bueno, le dieron la vuelta y nosotros al final perdimos el partido. Yo estoy convencido que si hubiésemos dependido de nosotros, el partido de Baracaldo no lo hubiésemos perdido. Y bueno, fueron, no recuerdo exactamente los minutos, no sé si tú lo sabrás, pero creo que fueron sobre unos 10 o 12 minutos, ¿no? Los que estabais Sí, aproximadamente está por ahí. Y la verdad que porque éramos conscientes, dentro del campo, siempre dijimos, y siempre se ha dicho, no nos tenemos que aislar, pues es muy difícil. Y al final salen esas cositas, te das cuenta y salen dentro del campo. Y bueno, yo creo que corríamos en ese momento más que nadie. O sea, la ilusión que nos cogió esos 10 minutos eran tremendas. Luego, pues lógicamente también te enteras que le habían dado la vuelta y bueno, pues también te pega el bajón. Esto va así, son estados de ánimos. El fútbol siempre he pensado que son estados de ánimos y ese partido es un reflejo exacto de lo que es un jugador, ¿no? Cuando dependes de ti, lo das todo, vas a por el partido, ganas, íbamos por delante, te dicen que va perdiendo el otro, subes todavía ese puntito más, pero el momento que te dicen que el Ferrol va ganando, te pega un bajón anímico y te remontan, te dan la vuelta y por mucho que quisieses, ya no era lo mismo. Una auténtica pena, una ocasión histórica que se escapó. Y luego te queríamos preguntar, no hace mucho tuvimos una entrevista con Dionisio Llero, que además si la quieren ver nuestros seguidores la dejamos aquí arriba por si quieren volver a revivir. Y bueno, te queremos preguntar por él porque en aquella época, en aquellos años, hubo un rumor que existió de que la relación con Dionisio Llero no era la mejor, que no os llevabais bien. Nosotros le preguntamos a él en la entrevista y él nos aclaró y nos dijo que para nada, que os lleváis muy bien. Dice, es más, es mi peluquero, es mi barbero. Porque bueno, como tú has dicho antes, por si la gente no lo sabe, Marcos ahora tiene una peluquería, es una barbería que está enfrente del antiguo hospital de Gandía. Y Dionisio nos desmintió totalmente el rumor diciendo que para nada era cierto, que sí que teníais una relación buena y que además, pues eso, dice, es mi peluquero de confianza. Sí, no, y además, para mí siempre es el presi, ¿no? Dionisio es el presi. O sea, yo y mucha gente, ¿no? Cuando vemos a Dionisio, no le llamo por Dionisio, no, presi, ¿cómo estás? ¿No? Yo creo que él ha sido un presidente importante también en la historia de Gandía. Yo creo que llevarnos mal nunca nos hemos llevado mal, al contrario, yo me llevo muy, muy bien con él, actualmente nos llevamos muy bien. Es verdad que cuando él entra de presidente, eso a lo mejor no lo diría, eso lo digo. Cuando él entra de presidente a la Gandía,
yo en ese momento acababa contrato en el Gandía y yo tenía clubs que venían a por mí y me senté con él a hablar y bueno, pues era una cantidad muy razonable la que pedía y él, bueno, pues soltó, bueno, que tampoco era un goleador, que tampoco era... Marcos tampoco metió tantos goles como para poder cobrar. Y dijo, no, pues no pasa nada. Y decidí irme a Jaén en ese momento. Ahí tuvimos un encontronazo, él acababa de aterrizar, prácticamente no me conocía y sé que César Ferrando pues tampoco le hizo mucha gracia que me fuese a Jaén. Y luego pues volví con él y la verdad que la relación es espléndida. Muy buena relación con él, muy buena. Bueno, y que quede claro que el tiempo te dio la razón, que sí que eres goleador, porque aparte de que has sacado muchos goles y goles importantes, en esa temporada histórica de Segunda División B, que fuiste campeones y a punto de ascender a Segunda División, fuiste el máximo goleador de la temporada. Sí, creo que fue el máximo goleador del grupo y fue una temporada redonda, ¿no? Yo creo que para todos, por quedarse máximo goleador. Creo que también Spin fue el portero menos goleado, si no recuerdo mal. O sea, yo creo que se nos dio todo. La verdad que era, ya te digo, era un equipo que era correoso, era difícil, era ambicioso. Los contrarios cuando jugaban contra dicen, es que sois muy pesados, es que no paráis de correr todo el partido. Y ya no era porque estuvieses mejor o peor físicamente, ¿no? Pues sino porque además teníamos una ilusión tremenda, los resultados que acompañaban, era un equipo, como he dicho antes, muy solidario. Que alguien no se pegaba una carrera, se la pegaba al otro. Y eso, pues bueno, al final, un equipo de este calibre, pues con confianza, son muy difíciles de batir. Yo creo que, además, creo que no perdimos, si no recuerdo mal, creo que no perdimos contra ninguno de los de arriba. No recuerdo muy bien, pero me parece que no perdimos contra ninguno de los de arriba. La verdad que fue una temporada para marcar en todos los sentidos. Pues bueno, una auténtica pena, la verdad, porque esa temporada se perdió una oportunidad histórica para poder ascender y además yo creo que es un equipo que la verdad que, por lo como tú has comentado, sus características, rocoso y demás, se merecía un ascenso a Segunda División y fue una auténtica lástima. Sí, además ese año acaba de ascender el Atlético de Madrid y el Sevilla. Pues imagínate lo que hubiese sido para Gandía tener un rival como el Atlético de Madrid aquí en el Girolamo o en Sevilla o los equipos que estuviesen en segunda. Pero bueno, es lo que pudo ser y no fue. Sí, porque hubiesen sido emparejamientos muy, muy bonitos de ver en el Olaue. La verdad es que sí. Y bueno, no se pudo lograr el ascenso y es una pena porque yo considero que os lo merecíais. Pero bueno, al final, como tú has dicho, decisiones arbitrales, equipos con mayor peso histórico como el Racing de Ferrol. Bueno, una auténtica lástima. Y bueno, una pregunta que me hacía mucha ilusión hacerte, porque siempre, bueno, en aquella época de Segunda División B, muchas veces cuando los partidos se retransmitían en Punt 2 y en Canal Nou, los de Gandía de Segunda División B, creo que además, no sé si era Miguel Ángel Picornell o Carles García. Bueno, muchas veces se abría un debate, se abría una pregunta y era ¿quién tiene el mejor remate de cabeza de Segunda División B? Y se ponían dos nombres a la palestra. Uno era el tuyo, Marcos Estruz, del Club de Fútbol Gandía, o Toni Madrigal, del Novelda. Ya te la traslado yo con el paso del tiempo, te la traslado yo esa pregunta. ¿Quién tenía el mejor remate de Segunda División B? ¿Madrigal o Marcos Estruz? Marcos, sin duda. ¿Qué voy a decirte? No, solo éramos dos jugadores de unas características un poco similares. Él era un jugador más fuerte, más potente, digamos, ¿no? Y remate, los dos teníamos un buen remate. Quizás yo tenía a lo mejor más alto. Bueno, no sé. Al final éramos dos jugadores similares. Y la verdad que, te digo,
en cuanto a remates y demás, históricamente, pues bueno, yo creo que mis goles han sido más de cabeza que otra cosa. Sí, incluso se decía muchas veces que Marcos chute los penaltis con la cabeza. Sí, Que a lo y que mejor si está más me tiran un fuerte. ladrillo lo remataba. Dice, a Marco le tiras un ladrillo y lo remata. Y lo remata. Bueno, y bueno, y cambiando de tercio, cuéntanos brevemente esas etapas en Jaén y en Cartagena. Bien, yo del Gandía, la temporada de la liguilla de ascenso, pues bueno, decido que es el momento de probar suerte fuera del Club de Fútbol Gandía y bueno, pues tengo la oportunidad de firmar por el Cartago Nova. La verdad que empezamos muy bien con Chuchi Aranguren de entrenador, un entrenador también histórico del Athletic de Bilbao. Y la verdad que cuando llegué allí tuve mis dudas de jugar incluso, porque bueno, llegué, aterricé y de repente me encontré con jugadores importantes. Estaba Loinaz, que venía de la Real Sociedad, y digo, madre mía, ¿dónde me metió? Además, era un jugador de unas características muy, muy similares a las mías. Pues bueno, la verdad que dicen que los vascos tienen un buen corazón, pues ese tío tenía un corazón, a mí me ayudó muchísimo también y Chuchi Aranguren, faltando 15 días antes de empezar la temporada, se fue y le dijo a Loinaz que se buscase equipo, que tenía un jugador de unas características similares, pero mucho más joven y que confiaba mucho más. La verdad que la pretemporada que hice allí fue muy buena y la verdad que el tío se portó súper bien conmigo. Y el equipo empezó bien. Luego es verdad que tuvimos muchísimos problemas económicos en Cartagena. La primera temporada la pudimos salvar, pero la segunda temporada hubo un momento que ya nos debían, creo que eran 5 o 6 meses, fue una auténtica locura. Me salió la oportunidad de irme al Jaén, a Segunda División A, y bueno, tuve que perdonar dinero para salir. Además, recuerdo que perdoné, creo que fueron 2 millones de pesetas, ¿eh? Fue mucho, mucho dinero que tuve que perdonar para poder salir del Cartago Nova. Pero no, lo único que quería era salir de allí, porque lo veía todo muy mal y bueno, pues encima tienes un equipo de Segunda División A, pues muchísimo mejor. Y bueno, en la etapa corta en el Jaén, era un equipo que estaba en zona de descenso, o sea, ya que era muy complicado conseguir allí algo, pero bueno, la verdad que era una forma de mostrarte y poderte demostrar a ti si podías jugar en Segunda División A. Pero bueno, el único, creo que quedan 5 o 6 partidos, la única victoria que conseguimos fue un gol mío contra el Albacete y por ahí por un poco te salvas. Querían renovarme y en ese momento tuve la oportunidad como te he dicho antes, del Numancia, que había bajado de primera a segunda división, y el Castellón. Eran las dos ofertas más interesantes. Y bueno, pues en ese momento decidí que si mi mujer en ese momento pues encontraba trabajo en Gandía, pues firmaba en Castellón, cerca de casa, y así fue. Firmé con el Castellón. Entonces estaba de director general, estaba Fernando Gómez Colomer, valenciano, y hizo un equipo también de gente pues de la categoría y gente de la zona, ¿no? Casi todos éramos de la zona de aquí de Valencia. Y bueno, ahora vamos a hablar de Castellón, pero una duda que se me ha hecho oyéndote hablar, si el Gandía hubiese subido a Segunda División, ¿te hubieses quedado? Sí, tenía el contrato que firmé a más. Yo avisé a César Ferrando, yo le dije que tenía una oferta encima de la mesa de Cartago Nova, para mí en esos momentos con mucho dinero, difícil de rechazar, pero que yo iba a poner una cláusula en la que si el Gandía ascendía yo me quedaba y que me iba a dejar todo por intentar ascender. Y él, bueno, en ningún momento dudó, al contrario, me animó y de hecho, bueno, ahí están los resultados. Yo creo que no sé si metí 4 o 5 goles en esa liga de ascenso. O sea que sí, me hubiese quedado, lo tenía muy claro. Yo esa liguilla, además, también recuerdo a Julián, que salía siempre de revulsivo y el tío mojaba, ¿eh? Sí, Julián es un gran jugador y además un gran compañero. Tengo mucha amistad también con él. Es un jugador que ha tenido gol siempre. De hecho, ese año
Bueno, creo que jugábamos los dos arriba. El que jugaba un poco menos era Edornau, pero casi siempre solíamos jugar Julián y yo en la zona de ataque. De vez en cuando pues entraba Edu y Julián, un gran compañero, un tío muy listo, un tío de área que tenía una calidad, tenía un olfato goleador muy grande. Uh-huh. Y bueno, ya hablando del Club Deportivo Castellón, que tú ya nos has avanzado algo, bueno, pues ahí puede ser que haya sido a lo mejor el momento más top, ¿no? de tu carrera, que has jugado en segunda división con ellos, pero bueno, más allá de que jugasteis en segunda división, también quedaba el recuerdo que jugasteis contra el Valencia en Copa del Rey y además le marcaste al Valencia. ¿Cómo recuerdas ese día? La verdad que estuvo muy bien. Además, es uno de los goles que los tienes guardados en tu memoria, porque además hacía un mes y poco que había nacido mi hija y tuve la suerte de poder meter ese gol y dedicárselo a ella, ¿no? En ese partido. Además, fue curioso porque llevaba no sé cuántos partidos llevaba el Valencia imbatido. Entonces, bueno, pues tú rompiste esa imbatibilidad. Luego, el partido tuvo de todo. Se suspendió porque le metieron un mecherazo al árbitro y se tuvo que suspender porque, bueno, íbamos, nos adelantamos nosotros 0-1, 1-0, perdona. Luego empataron ellos 1-1 y luego hubo un penalti que se inventó. Y ahí puedo decir lo que se inventó el árbitro porque estaba yo en la jugada involucrado, fui el que hizo el penalti y la verdad que no fue penalti. Además, Navarro me lo confirmó en esa jugada, que no había sido. Pitó penalti y ahí, bueno, pues se armó un poco jaleo. Le metieron con el mechero al árbitro, se suspendió y se reanudó, pues no sé, a la semana o algo así, con el penalti. Y se estuvo hablando toda la semana del portero que iba a jugar, que en teoría era Xavi Oliva, y el que iba a tirar el, el penalti, que era Baraja. Pues bueno, el penalti no lo tiró Baraja y el portero no fue Xavi Oliva. O sea, se cambiaron todos los jugadores, ¿no? Pero finalmente lo echó un Mista, tiró Mista el penalti, lo paró nuestro portero y el rechace le cayó a Baraja y metió gol. Así que no nos sirvió de nada. Y en la jugada siguiente sacamos de centro el campo, sacan el balón a la banda, centran, me viene a mí al segundo palo, controlo con el pecho, dentro del área prácticamente ya, voy a rematar, vienen por detrás, me empujan, me hacen penalti, no pita y con la contra nos hacen el 3-1. Y bueno, otra vez se vuelve a armar. O sea que estuve en todas las jugadas, en todos los jaleos, estaba yo ahí metido. ¿Y tu gol, cuál de todos fue? El El, primero, el 1-0, el primero, el el 1-0. primero. Con 1-0, pues imagínate, el Castalia lleno contra la Valencia, porque además a los valencianos nos llaman michouets, no nos pueden ver a los valencianos, los de castellano. Y pues claro, meterle un gol a Valencia, pues allí el campo se vino abajo. O sea que son goles que te quedan ahí. Es una rivalidad histórica, ¿no? Cuando estaba Castellón Sí, en sí, primera división, la de claro. los Oreos con Sí, el sí. Valencia. La verdad es que sí. Una lástima que a ver si en un futuro el Castellón poco a poco va ascendiendo de categoría y se acerca, quién sabe si en un futuro vuelve a subir a primera división. Y bueno, luego ya después de la etapa del Castellón, donde ya digo que también te consideran como un jugador referente histórico de la entidad Orelluda, estuviste en el Alicante, en el Alicante Club de Fútbol, que malogradamente es un club que ha desaparecido, ahora está, pues, por decirlo de algún modo, su extensión, ¿no? El Club de Fútbol Independiente de Alicante, pero bueno, ya no está tan arriba en categorías. Y bueno, y estuviste en un histórico, en el Club Deportivo Alcoyano. Queríamos que nos repasaras brevemente tus dos estancias en el Alicante y en el Alcoyano, pero te queríamos hacer más hincapié en el Club Deportivo Alcoyano y que nos dijeras qué recuerdos tienes de la afición en ese estadio mítico, en el Collao, cómo animan, porque dicen que es un ambiente de los duros, de los fuertes. Sí, bueno, en Alicante es verdad que estuve solamente prácticamente la segunda vuelta. Salí del Castellón a Alicante
Y la verdad que los 6 meses para mí fueron, o 5 meses aproximadamente, fueron espectaculares. Jugamos la liguilla de ascenso, llegué, estábamos a un punto de meternos en la liguilla, nos conseguimos meter y la liguilla, pues lo mismo, fue una liguilla muy buena. De hecho, en Ponferrada empatamos 1-1, metí el gol también pasando de la hora y ya creíamos que con ese punto fuera de casa y en casa pues era difícil que perdiésemos, teníamos prácticamente el ascenso conseguido y bueno, pues se nos escapó faltando pocos minutos, una falta, chutaron, le pegó uno a la espalda, cambió de dirección, nos ganaron 0-1 y se nos escapó. Son de las fases de ascenso que más me han dolido. Y luego de ahí decidí firmar en Alcoy para venirme ya a casa. Y en Alcoy la verdad que 2 temporadas buenas, conseguimos también jugar fases de ascenso los 2 años. Llevan muchos años también, creo que eran 10 años sin jugar una fase de ascenso. Y la afición es una afición que aprieta, es una afición que tanto para lo bueno como para lo malo son gente que aprieta mucho. Es muy parecida. El Castellón también es una afición muy exigente, que aprieta mucho, que exige mucho a los jugadores. El Alcoy, pues claro, está más encima de los jugadores, ¿no? Es un campo más pequeño, es un campo que está muy encima de los jugadores, entonces, claro, los notas mucho más, ¿no? Pero 2 temporadas también muy buenas. Y mantienes un buen recuerdo de la gente del Club Deportivo Alcoyano. Sí, prácticamente de todas las aficiones y de todos los clubes que he estado tengo muy buenos recuerdos. He tenido la gran suerte pues bueno, de que han salido más o menos bien las cosas, la gente te ha valorado, la gente te aprecia y yo creo que al final eso es el éxito más grande que puede tener un jugador, ¿no? Que tener el reconocimiento de la afición. Yo creo que con eso estamos muy pagados los jugadores. Y bueno, hemos hablado de 2 goles memorables tuyos, que acabamos de hablar de él, el de la Copa del Rey contra el Valencia, con el Club Deportivo Castellón. Hemos hablado, como no, de probablemente uno de los goles más bonitos, al menos sentimentalmente, que es el que le marcaste a la Roda, ¿no? En el tiempo de descuento, lesionado, supuso el ascenso, además muy emotivo porque te retirabas. Pero además de estos 2 goles, ¿cuál sería tu preferido de tu carrera? Además de estos 2. Pues Nos has hay hablado goles que... también, nos has hablado también del de que le marcaste a la Europa. Sí, ese para mí es uno de los goles importantes, porque ya te digo, yo creo que es el ambiente, de los ambientes más hostiles que me he encontrado dentro del campo de fútbol en Europa. Además, un equipo, unos palos, unas hostias que nos daban, pero tremendos. Además, me acuerdo de un jugador, Argandoy, uno con el pelo rapado, que metía unas patadas, y digo, ¿dónde nos hemos metido? Y claro, conseguir ganar allí 0-1 y prácticamente tener conseguido el ascenso, pues es de los goles que para mí importantes. Y luego hay hay otro gol que para mí te queda también ahí grabado, que es con el Castellón en segunda A, la primera victoria del Castellón en segunda A, ¿no? También fue creo que fue contra el Tenerife. También lo mismo, pasando 2 o 3 minutos de la hora, en un centro, un remate de cabeza, pues bueno, el estadio se vino abajo. También llevamos 4 o 5 jornadas sin ganar. Y bueno, pues claro, meter el gol minuto 95, ganar la primera victoria de la categoría nueva y el campo lleno, pues imagínate, que ellos se vino abajo y son de los goles que se te quedan ahí en la memoria. Y ya terminando la entrevista, volviendo a clave gandiense, ¿cómo ves al actual Club de Fútbol Gandía? Que además este año es su 75 aniversario, bueno, el club está haciendo algún que otro acto. ¿Cómo ves al equipo deportivamente y si crees que este año conseguirás subir a tercera, bueno, a la nueva tercera división? La verdad que deportivamente se están haciendo bien las cosas, están funcionando, llevan el año pasado ya hubo un cambio bueno, pues la verdad que el año pasado a mí no me gustó qué equipos estuvieron confeccionando porque al final, pues bueno, echaron de mano
del bolsillo y empezaron a traer gente de fuera. Yo creo que este año, aún con dinero también, porque al final don dinero es el que manda, pero sí que es verdad que por lo menos han traído a gente que era gente de Gandía que estaba por fuera, ¿no? Gente cuando hablo de Gandía de Berrobar, me da igual, todo lo que es la zona de la Safor, para mí son jugadores de Gandía, de la zona, ¿no? Yo creo que eso es un acierto, el poder traer a esos jugadores otra vez a casa, porque al final traen afición, son jugadores que siempre das un plus, ¿no? Cuando juegas en tu equipo siempre das ese puntito de más que, bueno, cuando eres de fuera siempre se ha dicho, no, los de fuera como les da igual, pues bueno, cuando no van bien las cosas es más fácil que uno de casa tire de orgullo, ¿no? Yo creo que este año han acertado en ese sentido, están saliendo las cosas y yo creo que lo que necesitan ahora es tener tranquilidad por parte de todos, por parte de las administraciones, de los clubes, de la afición, de la gente que está alrededor, que muchas veces tira chinas para intentar que no haya esa tranquilidad. Y bueno, pues a ver si tenemos suerte de que al final consiguen el objetivo, que es el ascenso, y poder devolver a Gandía, pues como mínimo a la categoría de tercera división, que yo creo que es la categoría que mínimo donde debe estar, ¿no? Sí que es verdad que Gandía es una ciudad que no tiene mucho respaldo económico por parte de las empresas y eso es un hándicap y es una lástima no poder tener empresas fuertes como puedan haber aquí que respalden y que apoyen al club. Sí, porque siempre yo recuerdo a nuestros abuelos que siempre han dicho, ¿cómo puede ser que Villarreal, una ciudad que es más pequeña que la nuestra, o Soria y tal? Sin embargo, Gandía tiene mucha afición, tiene además, es una población grande, es una lástima y siempre se ha dicho pues, lo que tú comentas, lo de la falta de respaldo. Claro, te das cuenta que en Villarreal tienes un empresario como Roch, pues que además es curiosa la historia, porque fue a Castellón para adquirir el Castellón y le dijeron que cómo iba a comprar Castellón. Y dijo, bueno, pues no pasa nada, me voy allá al lado. Y se fue al Villarreal y mira la que ha montado. O sea que, para que veas, a veces, yo imagino que el que le dijo eso estará dándose todavía cabezazos, ¿no? Contra la pared de perder esa oportunidad. Pero sí que es una lástima que Gandía, teniendo las empresas que ahora es verdad que ahora es más complicado, ¿no? Pero en su día habían grandes empresas en Gandía, pero bueno, no sé el por qué, nunca han apostado, ¿no? Por el fútbol. Y bueno, tú fuiste uno de los héroes del último ascenso con ese gol en la Roda. Jesús Naveiro también fue otro de los héroes con su gol que también contra el Buñol, que consiguió también el anterior ascenso. Habéis sido dos jugadores de la casa que habéis conseguido ser héroes en ascensos. No hace mucho hicimos una entrevista a Chimo, que también la dejamos por aquí si la queréis ver, a Chimo Martínez, que es de Gandía. Y bueno, le preguntamos si él soñaba con ser, como tú y como Naveiro, el héroe de ese gol que diera ese ascenso, que si soñaba con ese momento. Y él dijo que soñaba y que ojalá fuese así. ¿Tú ves a Chimo o a algún otro chico del equipo de aquí de la zona, Mauro Melo, alguno con esas opciones que tú tuviste? Bueno, Chimo es un goleador. Chimo es un jugador que tiene gol, que ha demostrado en estos años que lleva en el Gandía, pues que tiene olfato goleador. Y la verdad, yo siempre prefiero que antes me da igual quién meta el gol del ascenso, ¿no? Pero si me das a elegir, prefiero que meta el gol del ascenso a alguien que conozco, a alguien de Gandía, de la zona, pues porque siempre que pasará por la calle le recordarán de ese gol y eso a la gente le gusta, ¿no? Y poder tener, hay varios jugadores de Gandía ahí, está él, está Melo, luego hay un chaval jovencito que está ahí intentando meter la cabeza en el primer equipo, como Espere, que es un jugador que tiene mucho gol también, que está ahí ya entrenando con el primer equipo. Pues eso está bien. Yo creo que hay que apostar por la gente joven, hay que apostar por gente de la casa y yo creo que tampoco hay, yo creo que si en una plantilla de tantos jugadores ir metiendo poco a poco a gente joven, al final lo que estás haciendo es formando un equipo de futuro, ¿no? Yo creo que es lo que tiene que apostar el Gandía. También está Gorcha, también es un jugador que tiene bastante gol.
Sí, sí, que, sí. que- Por eso digo que que creo hay equipo y hay jugadores para ascender y esperemos que este año sea. Ojalá, ojalá. Y bueno, ahora como sabemos, eres entrenador. Bueno, has estado en el Benidorm y en el Benifairó. ¿Qué tal por allí cuando estuviste entrenando a estos equipos? Bien, la verdad que muy bien. Empecé con el Benirredrà. Nunca quise entrenar, la verdad que no tenía muchas ganas de entrenar, pero bueno, me engañaron en Benirredrà. Unos amigos me dijeron de entrenar, dije que no, y luego me lo volvieron a decir, pero me lo dijeron delante de mi hijo. Claro, mi hijo a mí no me ha visto jugar y dice, papá, es que yo quiero verte entrenar. Digo, sois unos cabrones y sabéis dónde decirlo. Y bueno, acepté el entrenar y bueno, tuve la suerte de el primer año ascender. Hicimos una gran temporada, estuve 2, 3 temporadas en el Benidorm Herrera, muy contento, la verdad que muy bien. Y de ahí luego paré un año y al siguiente firmé en el Benifairó, que hicimos una gran temporada, estuvimos ahí metidos hasta el final, con un equipo pues, bastante joven y apostando por gente joven. Y este año decidí firmar por el Oliva. Ahí ya, pues la verdad es que con unos cuantos problemas y demás. Al final uno, yo creo que cuando entrena o hace una cosa de estas, tienes que estar a gusto, ¿no? Y si no estás a gusto, si no estás motivado, si no encuentras esa motivación para poder motivar a los jugadores, lo mejor es dar un paso al lado y ya está, ¿no? Y así decidimos hacer y ahora, pues bueno, dedicarnos un poco de tiempo a nosotros. Tengo Sí, una anécdota de, de jugador, yo no sé, pues no sé si lo ha dicho alguna vez. Yo he jugado muchas fases de ascenso y hasta el Gandía había ascendido 2 veces. Una con el Gandía, o sea, hasta el día de la Roda, yo había ascendido 2 veces, una con el Gandía de tercera a segunda B y otra con el Castellón. Había jugado liguillas de ascenso bueno, con todos los equipos he jugado liguillas de ascenso, Alicante, Alcoy, Cartagena no, Castellón, Gandía, con todos. Y solamente había tenido esos 2 ascensos. Pues esos 2 ascensos había jugado el penúltimo partido, pero nunca había jugado el último partido. Y habíamos ascendido. Y eso no lo había dicho nunca a nadie. Y yo lo tenía metido en la cabeza. Digo, joder, digo, ¿será que no sería yo el gafé? Que si juego los últimos partidos nunca asciendo. Porque las otras eliminatorias siempre jugaba. Y esos dos, por sanciones, no había jugado. Y yo, cabrón, hostia, y lo tenía callado. Y el día de la Roda, yo recuerdo que y digo, no voy a decir nada, porque si lo digo aquí, ni me saca. Y cuando conseguimos el ascenso, me quité un peso de encima y no lo podéis ni imaginar. Porque lo tenía metido en la cabeza, digo, que era el gafe de por qué no ascendía. Y además le dije al mister, estuve toda la semana diciéndole que iba a meter el gol del ascenso. Además, creo que él en la entrevista que le hacen posterior al partido, lo comenta, ¿no? Dice que estuve toda la semana diciéndole que iba a meter el gol del ascenso. Son cosas que se dicen que luego es muy difícil que salgan, ¿no? Es más una ilusión, pero bueno, en ese momento salió. Pero tenía metido en la cabeza que no, que era el gafe de los ascensos, que por eso no ascendía. Y ahí en esa día pues me la pude quitar. muy bueno, como hemos dicho, recordar pues eso, que Marcos ha estado esta temporada hasta diciembre en la Unión Deportiva Oliva y bueno, de mutuo acuerdo han decidido separar sus caminos y bueno, pues son cosas que a veces, pues, como ha dicho Marcos, a veces no se está del todo a gusto con la motivación adecuada y lo mejor es separar esos caminos. Y bueno, Marcos, solamente nos queda que darte las gracias por habernos visitado y por habernos atendido y que bueno, que te vaya todo genial en tus proyectos de ahora, con tu negocio y demás. Y lo dicho, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que te vaya todo fenomenal. Muchas gracias a vosotros, sobre todo por el trabajo que hacéis, ¿no? Yo creo que es una forma de hacer llegar a la gente de la calle, ¿no? Pues jugadores o personas del mundo del deporte, porque he visto que también hacéis entrevistas incluso a gente de otros deportes. Yo creo que eso es bonito y es de agradecer que gente
como vosotros, que altruistamente pues dedica su tiempo a mostrarnos, ¿no? A esa gente de la calle, pues bueno, la verdad es que no tenemos más que palabras de agradecimiento y animaros a seguir en ese camino. Pues muchas gracias, Marcos. Un abrazo y bueno, Igualmente, y decirte que la verdad es que desde que nos pusimos en contacto contigo nos has tratado fenomenal y que eso es de agradecer. un placer, mucha suerte. Gracias.